Estamos en vivo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la 10ª sesión del Seminario sobre Oportunidades Comerciales con América del Norte y la región Transpacífico, TEMEC y TIPAD, organizado por la Secretaría de Economía en colaboración con el Senado de la República. Le pedimos el día de hoy al maestro Ricardo Aranda, director general de Disciplinas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, nos ayude por favor a iniciar este panel, pero antes les recuerdo el correo electrónico que tenemos habilitado para recibir sus dudas y comentarios. Lo pueden ver en pantalla, seminariotemec@economia.gov.mx. Recibiremos sus preguntas a través del feed del canal de Facebook de la Secretaría de Economía y a través del hashtag Seminario Economía MX. Muchas gracias. Ricardo, adelante, por favor. Muchas gracias, Lidia. Gracias a todos por atender esta sesión del Seminario TEMEC-TIPAD. El día de hoy tengo el gusto de compartir el panel y de moderar una sesión en la que me acompañan amigos y colegas que han estado trabajando desde hace mucho tiempo ya en la agenda de comercio y medio ambiente de los tratados de libre comercio de México y, más allá de eso, en los acuerdos multilaterales que tienen que ver con medio ambiente. El día de hoy me acompañan en esta presentación mis colegas Norma Munguía, quien es consultora internacional de Medio Ambiente y Desarrollo y ex negociadora de México para el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el TIPAD. También me acompaña Rodrigo García Galindo, quien es consultor ambiental y quien es abogado y consultor ambiental y quien fue negociador por parte de México del TIPAD y del TEMEC en lo que hace a sus disposiciones de medio ambiente. Finalmente, me acompaña también Antón Aguilar. Antón Aguilar es director ejecutivo de Humane Society México, que ha participado en las negociaciones o como parte del grupo de consulta para la definición de la posición de México en las negociaciones sobre desarrollo sostenible en el marco de la modernización del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea y en las discusiones para la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Bienvenidos a los panelistas que me acompañan. Me permito, antes de cederles la palabra, dar una introducción respecto a en qué contexto nos ubicamos en América del Norte en lo que respecta a las disposiciones sobre medio ambiente. Para estos efectos, es importante que sepan que el capítulo de medio ambiente del TEMEC no es el primer capítulo que México había negociado en la materia, o no es la primera serie de disposiciones con las que México ha contado para proteger el medio ambiente. Esta historia empezó en la década de 1990, con precisamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como ustedes saben, hubo una negociación de dos acuerdos paralelos en el marco del Telecán. El primero, un acuerdo paralelo sobre cooperación en materia ambiental, y el segundo, uno sobre cooperación en materia laboral. Se ha hablado mucho del contenido de los acuerdos paralelos y cómo fue que desde el punto de vista de algunas personas se quedaron cortos para alcanzar los objetivos que se les habían atribuido. Sin embargo, en la presentación de hoy queremos compartir, además del contenido de la negociación del TEMEC, queremos compartir con ustedes el contenido de manera muy breve quizá, pero bastante sustantiva, del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. ¿Por qué? Porque, como ustedes verán, la base de las discusiones, tanto en el TEMEC como previamente en el TIPAD, ocurrió a través del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. Es decir, el fundamento de varias de las disposiciones contenidas en estos instrumentos se puede encontrar ahí, en ese acuerdo, que fue, como Norma Munguía lo va a explicar en un momento, un acuerdo sin precedentes en la historia de las negociaciones comerciales y su vínculo con el medio ambiente en la década de 1990. Tenemos el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y después, hasta 2016, fue que México incorpora un primer capítulo dentro del cuerpo del Tratado de Libre Comercio. Es decir, esto ya no era un acuerdo paralelo, esto es una parte integrante del tratado, que es el capítulo de medio ambiente del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el TIPAD, como lo denominamos. El capítulo de medio ambiente de ese tratado
tiene características también que toman elementos del Acuerdo de Cooperación Ambiental América del Norte y sienta también las bases para lo que constituyó posteriormente en 2019 el capítulo de medio ambiente del TEMEC. Sin embargo, el capítulo de medio ambiente del TEMEC no está solo, digamos, en su ubicación dentro de la arquitectura de este nuevo instrumento de integración comercial en América del Norte. El capítulo se acompaña de un acuerdo de cooperación ambiental, como le denominamos en algunas personas el ACA, y este acuerdo lo que busca es perpetuar o mantener la agenda de cooperación ambiental que en América del Norte se había desarrollado ya en la década de 1990. Norma también va a platicar un poco más al respecto. Y otro acuerdo, que es el acuerdo de cooperación aduanera, de cooperación ambiental y verificación aduanera entre México y Estados Unidos. Este acuerdo formó parte del protocolo modificatorio al TEMEC. Esto quiere decir que formó parte del instrumento que se firmó en 2019, no en 2018, pero al final de cuentas se incorpora a el instrumento. Entonces tenemos este entramado en el marco de las disposiciones ambientales que ahora normarán América del Norte. Y pues simplemente para darles una muestra también muy rápida, para que ustedes vean, aquí lo que tenemos es el listado de las disposiciones contenidas tanto en el TIPAT, ya para enfocarnos exclusivamente en el TIPAT y el TEMEC, las cuales podemos dividir en dos grupos. Esta no es una división formal, esto es algo que hacemos para dividir, para dar a entender cuáles son las disposiciones que se han tomado desde el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte y cuáles son nuevas, en el sentido de que no se habían explorado o adoptado, al menos por México, en sus tratados de libre comercio. Tenemos aquí las disposiciones tradicionales que tienen que ver con definiciones, ámbito de aplicación del capítulo en cuestión, compromisos generales para la aplicación efectiva de la legislación ambiental, disposiciones relacionadas con el vínculo que debe existir entre los acuerdos multilaterales de medio ambiente y los capítulos de los tratados de libre comercio, disposiciones sobre participación pública, cooperación y aspectos institucionales. Si ustedes ven el contenido del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, encontrarán coincidencias con estos artículos respecto al TIPAT y al TEMEC, respecto a los capítulos de medio ambiente del TIPAT y del TEMEC. Además, tenemos una serie de disposiciones denominadas nuevas. Nuevas no porque se trate de temas que no sean conocidos, pues abordan temas cuya importancia se ha reconocido desde hace mucho tiempo. Temas que no se habían incorporado en los capítulos de los tratados negociados por México y por eso son nuevas desde nuestro punto de vista. A eso se refiere a la protección de la capa de ozono y el medio marino, la responsabilidad social corporativa, comercio y biodiversidad, comercio y conservación de especies de flora y fauna silvestre, pesca de captura marina, un aspecto al que me referiré en las siguientes láminas. Es transición a una economía resiliente y baja en emisiones, en el caso del TIPAT. Todas estas, ustedes se fijan, también tienen una similitud con el contenido del TEMEC. Entre el TIPAT y el TEMEC hay un parecido importante en lo que respecta a estas disposiciones. Es importante señalar, no obstante, que en el marco del TEMEC, las disposiciones sobre pesca de captura marina se amplían de una manera importante y eso es algo a lo que me referiré en poco tiempo. Ahora, lo que está señalado en rojo dentro de las disposiciones tradicionales y las disposiciones nuevas, quiere decir lo que es diferente respecto al TIPAT o lo que en el caso del TEMEC sufrió cambios. Eso lo va a explicar en breve Rodrigo García, quien se referirá a los aspectos jurídicos, de los aspectos legales del contenido del capítulo del TEMEC y del TIPAT. Importante, la aplicación de la legislación ambiental en el TEMEC. Tiene como característica que se modifica el estándar de cumplimiento, de modo que quien está siendo acusado tiene que probar que efectivamente no ha incurrido en lo que se le acusa. Eso es algo que explicará Rodrigo. También el vínculo con los acuerdos multilaterales de medio ambiente. Los acuerdos multilaterales de medio ambiente en el TEMEC se listan una serie de acuerdos con los cuales México se obliga a cumplir y a honrar sus obligaciones.
Ahora, sin más preámbulo ya, esto fue una plática meramente introductoria y le voy a dar la palabra con mucho gusto a Norma Munguía para que proceda con su parte de la presentación. Gracias, Norma. Norma. Perdón, tenía apagado el micrófono. Muchas gracias por ponerme ya la primera lámina. Quiero aprovechar para dar las gracias al maestro Ricardo Aranda y a la subsecretaria Luz María de la Mora por invitarme a participar en este panel. Como ya dio ahorita una introducción Ricardo Aranda, todos sabemos que el Telecán, que está vigente todavía hasta el día de hoy, contiene algunas provisiones ambientales que en su momento situaron a este acuerdo como un acuerdo de vanguardia. Pensemos que es un acuerdo que se negoció en los años 90, principios de los años 90, y por primera vez se incluía en un texto de un acuerdo comercial disposiciones que vinculaban al comercio con el medio ambiente. Se sabe también que el hecho de que el Telecán contara con 2 acuerdos paralelos, uno de ellos en materia ambiental, fue determinante para su aprobación en el Congreso de Estados Unidos de todo lo que se conoció en aquel momento como el paquete NAFTA. Ya mencionó Ricardo que pues hay un acuerdo comercial y el acuerdo paralelo es el que se centraba fundamentalmente en temas ambientales, aunque el acuerdo comercial tenía pues el artículo 104 y otros en donde se hacía mención al tema de algunos acuerdos ambientales y algunas disposiciones ambientales que después remitían al acuerdo de cooperación ambiental. 25 años más tarde de haber adoptado este acuerdo de cooperación ambiental para América del Norte, de haberlo implementado, yo creo que sí podemos aseverar que apoyó el fomento a la cooperación ambiental en la región norteamericana, creó espacios de participación ciudadana, que esto fue sin precedentes también, y por supuesto apoyó en la vigilancia al cumplimiento de la legislación ambiental. Si me pudieran, por favor, ayudar con la siguiente lámina. Este acuerdo paralelo, el LACAN, todavía no pasa la siguiente lámina, se divide en 6 secciones, de las cuales solo las 4 primeras han sido utilizadas hasta este momento. Más adelante vamos a hacer referencia a cómo durante la negociación del TEMEC hubo una desagregación del articulado para que parte de estos artículos o de estos textos, a partir de la parte quinta, se retomaran en el texto del nuevo TEMEC. La parte quinta dice estándar de cumplimiento a mano derecha, estándar de cumplimiento del TEMEC, y esto es básicamente lo que se retoma después ya en el texto del nuevo acuerdo. Si vemos las primeras partes, la parte de la 1 a la 4, se centran en las instituciones y en la parte de cooperación. La siguiente lámina, por favor. La razón por la que estamos abordando todavía el acuerdo de cooperación ambiental para América del Norte, a pesar de que el TEMEC va a entrar en vigor en breve, es porque creó instituciones. Este acuerdo creó instituciones que van a prevalecer para todos los temas de cooperación en América del Norte, en temas ambientales. Como vemos ahí, el artículo 8 creó una comisión de cooperación ambiental, la CCA, cuya sede se encuentra en Montreal, y esta CCA está constituida por un consejo de ministros, que forman, el cual lo forman pues, cada uno de los ministros de medio ambiente de los 3 países de América del Norte, y se apoya con un secretariado. Este secretariado es el que se encarga de pues, armar
el programa de trabajo de la comisión, apoya en la supervisión para la aplicación del acuerdo. La CCA se constituye como el verdadero foro de discusión de asuntos ambientales comprendidos dentro del acuerdo y trata cuestiones y controversias que surjan entre las partes sobre la interpretación o aplicación del acuerdo. Una institución de suma importancia que crea la CAN es el Comité Consultivo Público Conjunto, que es el CCPC, o en inglés, que es como que la jerga que casi todos usamos para designarlo, que es el JPAC, JPAC, que está integrado por 15 miembros de la sociedad civil de los 3 países, 5 de cada país. Son personas reconocidas en el sector ambiental y que pueden provenir de la academia, del sector ONG o del sector empresarial. Este JPAC, este CCPC, asesora al Consejo sobre asuntos relacionados con el acuerdo, presenta propuestas, participa en los informes anuales, apoya en la toma de decisiones con sugerencias en la toma de decisiones presupuestales, en fin. Pero aquí lo importante de esto es que ya es una participación directa de la sociedad civil en una institución que toma decisiones para América del Norte en temas ambientales. La siguiente lámina, por favor. Desde la perspectiva de México, consideramos que la CAN fomentó el diálogo y la cooperación entre las autoridades ambientales a nivel ministerial. Ya mencioné el asunto de la participación de la sociedad civil, de los expertos en los temas. Y les podría decir que entre 1996 y 2018 se han desarrollado un total de 255 proyectos. A lo mejor para tantos años uno diría, bueno, son solo 255, pero muchos de ellos han sido multianuales, han sido de 3 años, de 5 años inclusive, y son proyectos en materia de cooperación en distintos rubros de la agenda ambiental. Aquí vemos el listado, ¿no? En distintas áreas, sustancias químicas, biodiversidad, una red conocida como NAPSI, que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad en América del Norte. Y algo que sí hay que mencionar es que México fue el que se encargó de meter siempre los temas verdes en la agenda. Para México, la agenda ambiental es una agenda holística, una agenda que comprende no solamente los temas grises, sino los temas verdes también. Y México siempre estuvo pugnando para que la agenda fuera completa. Y se logró además que una buena parte del presupuesto de la comisión se dedicara a temas verdes. Otra cosa que me gustaría mencionar es que desde 1994 más o menos hasta el 2017, los trabajos y los avances que se dio en el seno de la Comisión de Cooperación Ambiental influyeron para que hubiera la publicación y bueno, la legislación de aproximadamente 10 leyes nuevas en México en materia ambiental, que aunque no son producto directo, sí indirecto relacionado con la implementación de la CAN, y otras disposiciones como por ejemplo NOMS, que están vinculadas a la protección ambiental y van ligados a la mejora del desempeño ambiental de México. La siguiente, por favor. Como ya se ha dicho, bueno, el acuerdo fue pionero en incorporar la participación pública. Ya mencioné la existencia del CCPC, pero hay otro mecanismo de acercamiento de la población norteamericana al acuerdo y a la participación pública directa. Es básicamente en esta lámina, si se fijan a mano derecha, el tercer bullet, habla de las peticiones o las famosas, el proceso SEM. Este proceso SEM, que así es el acrónimo en inglés, son básicamente quejas o denuncias que pueden presentar los ciudadanos de América del Norte en contra de cualquiera de los 3 gobiernos por la falta de cumplimiento y o aplicación de sus leyes ambientales. Este proceso SEM prevalece. Esta lámina contiene, el título de esta lámina es el Acuerdo de Cooperación Ambiental,
2018. Todo lo que está aquí contenido en esta lámina es lo que se retoma y lo que prevalece para la siguiente fase, que es ahora el TEMEC. Este proceso SEM hoy día está en los artículos 14 y 15. El artículo 15 prevé la creación de un expediente de hechos en caso de que no se logre solucionar directamente en el artículo 14 el tema de cumplimiento y aplicación de la ley. Y con esto, claramente, se abre una puerta para la participación directa de la sociedad civil en las quejas en contra de los propios gobiernos de América del Norte por temas ambientales. Esta parte habría que vincularla con la parte quinta, que inicia en el artículo 22 de la CAN, en donde se prevé la suspensión de beneficios comerciales. Como dije al inicio de la conversación, esta parte quinta realmente nunca se utilizó. Sin embargo, sí se va a retomar ahora ya en el texto integral del TEMEC, la parte de la solución de controversias específicamente por falta de cumplimiento en temas ambientales. Quiero mencionar aquí mismo que en las negociaciones del TIPAC llamaba mucho la atención a todos los que estaban negociando. En aquel tiempo era el TPP, después se convirtió en TIPAC. Cuando México, Canadá y Estados Unidos compartimos con ellos este mecanismo existente, y sí llamaba la atención, sorprendía, y nos dimos cuenta pues que sí estábamos caminando hacia una consolidación regional importante. Aquí quiero decir que, bueno, pues para el TEMEC se retomó lo que se había negociado para el TIPAC e inclusive se mejoró. La siguiente lámina, por favor. Estoy ya acercándome hacia el final de mi exposición. Me quedan 2 láminas y aquí me gustaría mencionar que el artículo, bueno, a mí no me aparece aquí ya la nueva lámina. Bueno, sí. El artículo 3º, el artículo 5.1 y el artículo 22 son compromisos que están hoy plasmados en el ACAN. Y si podemos ver la redacción, es que siempre se habla de prever altos niveles de protección ambiental, un esfuerzo de las partes por mejorar estas disposiciones, siempre a la alza, nunca a la baja, y por supuesto a la aplicación de manera efectiva de reglamentos y de leyes ambientales. Esto se retoma en la siguiente lámina, por favor. Y ahí queda claramente lo que mencionaba al inicio Ricardo, del estándar de cumplimiento TEMEC. Esta pauta persistente de omisiones por la parte demandada para la aplicación efectiva de su legislación ambiental podría eventualmente llegar a producirnos un dolorcito de cabeza, ¿no? Que sería un procedimiento de solución de controversias por temas ambientales. Cierro con 4 puntitos sobre las grandes novedades del TEMEC. Es un capítulo en el que, es un nuevo tratado en donde las disposiciones ambientales que venían del Telecán se retomaron. Ya se mencionaban en el Telecán algunos tratados multilaterales, se dejaba a la parte de cooperación a la CAN, todo esto se retoma y se reacomoda en esta nueva fase del TEMEC. No se podrá promover el comercio y la inversión a través del debilitamiento de la legislación ambiental de ninguno de los 3 países. Un tercer punto, hay un reconocimiento a la importancia de los acuerdos ambientales multilaterales. Y el último, muy importante, todos los que estamos hablando ahora del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que se negoció al amparo de la CEPAL y que tiene que ver con el principio desde la Declaración de Río, que es básicamente acceso a la información, es participación pública y justicia ambiental. Una buena parte de esto ya se retomaba en el ACAN y queda ahora incorporado en el TEMEC. Hay que pensar que
pues era un tema de participación pública, y hace más de 20 años que se encontraba ya ahí recogido. Yo ahí cortaría para dar paso a las siguientes participaciones. Muchas gracias, Ricardo. Aquí le apago mi micrófono. Gracias, Norma. Pasamos entonces a la siguiente presentación, que es de parte de Rodrigo García Galindo. Él fue, como les indiqué al inicio de la sesión, negociador como parte de la delegación mexicana en los procesos del TEMEC y del TIPAT, en lo que hace a sus capítulos ambientales y al acuerdo de cooperación ambiental del TEMEC. Y pues también le agradezco mucho su presencia. Gracias, Norma, por tu presentación. Rodrigo, tienes la palabra. Hola, Ricardo, muchísimas gracias a Ricardo, muchísimas gracias a la Secretaría de Economía por invitarme y sobre todo por darme la oportunidad otra vez de ponerme una camisa más o menos decente. Yo les quiero hablar, tenemos poco tiempo, ¿no? Es imposible abordar todos los aspectos jurídicos del capítulo del medio ambiente, así es que me quiero centrar en tres aspectos, ¿no? Que son los que ven en la pantalla. Se trata de un breve repaso de las bases jurídicas y de los objetivos que persigue el capítulo ambiental, una visita rápida, como todo será en esta presentación, de las oportunidades de participación pública bajo el nuevo acuerdo y hablar al final, ¿no? Así sea brevemente, de los retos de la implementación de este acuerdo y sobre todo, me parece muy importante la forma en que Estados Unidos está visualizando cómo se va a implementar este acuerdo, que queramos o no, el TEMEC sobre todo, queramos o no, va a tener una influencia toral en lo que será este capítulo, este tratado todo y el capítulo ambiental en la práctica. Me referiré principalmente al TEMEC por ser un acuerdo cuyas implicaciones políticas, jurídicas son más sexys, digamos, más actuales, pero claro, haré, ¿no?, referencia al TIPAT cuando sea pertinente. La siguiente, Ricardo, por favor. Es importante resaltar que jurídicamente todo el capítulo ambiental descansa sobre la idea de la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Ese es su estándar de cumplimiento. Se basa en una idea vieja que viene desde el NAFTA, de que de nada sirve tener instituciones, de nada sirve tener leyes muy bonitas o muy feas, pero leyes si estas no se aplican efectivamente. Esa es la idea. Esa es la idea que anima al capítulo y además ahora cobra una nueva relevancia porque, claro, el capítulo ambiental, una de sus novedades principales y de su efectividad es que ahora está sujeto, contrario a lo que pasaba con el NAFTA, las disposiciones ambientales están sujetas al mecanismo general de solución de controversias del acuerdo, es decir, que una falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental hoy tiene consecuencias donde más le duele a los estados, que es en la bolsa, es decir, en las sanciones comerciales. La ley ambiental, el concepto de ley ambiental es un concepto restringido en el capítulo que se restringió un poco más en el TEMEC y se circunscribió al ámbito federal, y el propio capítulo del TEMEC establece que por legislación ambiental se entiende una ley o un reglamento de la parte, incluyendo aquellos que implementan obligaciones bajo los acuerdos multilaterales de medio ambiente en tres temas, ¿no? La descarga de contaminantes, el control de los productos químicos y los desechos tóxicos y la protección y conservación de la flora y fauna silvestres, incluyendo las especies en peligro, incluyendo su hábitat e incluyendo la integridad ecológica de las áreas naturales protegidas. Digamos, es el universo de preocupación de la legislación ambiental en el capítulo. Y el capítulo persigue, ¿no?, a través de los diferentes temas, persigue objetivos, ¿no?, que son, por ejemplo, promover políticas ambientales y comerciales que se apoyen mutuamente, es decir, claro, como es un tratado de libre comercio, pues sus preocupaciones son a la vez ambientales y comerciales, pero también busca promover el desarrollo sostenible, fortalecer la gobernanza ambiental, promover la cooperación en las partes en materia de protección y conservación del medio ambiente y
que las leyes ambientales, claro, no sean restricciones encubiertas al comercio. El capítulo reafirma, ¿no? Reafirma el derecho soberano a la regulación ambiental, esto es incuestionable, pero establece una línea base a partir de la cual, ¿no? Es decir, hay un derecho soberano a la protección ambiental, pero con unas líneas bases que son las propias disposiciones del capítulo ambiental. Entre los temas relevantes, es decir, el capítulo ambiental es un catálogo muy ambicioso de temas, es imposible verlos, es un capítulo de temas que no hay que engañarse, ¿no? Ayudan a la protección del medio ambiente, pero no hay que perder de vista que que es un acuerdo comercial, y que no es un acuerdo, digamos, que pone en lo comercial encima de lo ambiental, sino que al apoyarse mutuamente ambos temas, persigue lo que resulta ser, ¿no? Como todos los tratados de libre comercio ahora son menos de libre comercio y más de comercio regulado, lo que en este caso considero yo que es una buena noticia para el medio ambiente. Y entre estos temas relevantes, yo señalaría los siguientes, ¿no? Como cosas que hay que tener en mente y ponerles un foco especial. México propuso la inclusión de un artículo de calidad del aire que, si ustedes lo leen, quizá no es muy, no parece ser muy ambicioso, pero es novedoso dentro del tratado, y además considero muy importante porque si ustedes le dan un control search al capítulo, no van a encontrar el tema del cambio climático, en ningún lugar dice cambio climático, es un tema tabú en Estados Unidos, pero el artículo de calidad del aire es muy bueno, ¿no? Sirve al propósito, obviamente, para regular al final el tema del cambio climático, y además, conforme el tratado, el capítulo medio ambiente busca, ¿no?, la regulación de la implementación del protocolo de Montreal y sus enmiendas, incluyendo ahora la enmienda de Kigali, que por primera vez regula los gases de efecto invernadero, pues entonces el tema del cambio climático está incluido. Hay otras disposiciones muy importantes, como los temas de biodiversidad y comercio, que es sin duda un logro mexicano en la inclusión de las negociaciones. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes saben, Estados Unidos no forma parte del CBD, no le interesa mucho el CBD, pero para México es un tratado multilateral fundamental, y logramos la inclusión de 3, ¿no?, del CBD, que es el consentimiento previo informado, el establecimiento de condiciones mutuas acordadas y la repartición de beneficios en el acceso a los recursos genéticos, lo cual tiene implicaciones muy importantes en materia, sobre todo para las industrias farmacéuticas, las industrias cosmetológicas, ¿no? Y es una protección de recursos genéticos. Otra cosa que yo señalaría es el artículo de conservación y comercio, que tiene el foco en el tráfico de especies de flora y fauna, que busca ser una suerte de CITES Plus, unas disposiciones muy ambiciosas en materia de tráfico internacional de flora y fauna, muy controversiales, que nos costaron mucho trabajo en su momento en la negociación con nuestras contrapartes, y que además exigieron, ¿no?, después en la renegociación del tratado, bueno, pues incluir y celebrar el acuerdo de verificación aduanera. Hay disposiciones en materia manera muy concisa es prevenir el comercio de productos que provienen de la tala ilegal de bosques, y un ejemplo claro de esto podría ser, es el ejemplo del aguacate, ¿no? El aguacate es un producto por el cual todos los años se deforestan ilegalmente miles de hectáreas de bosques en Michoacán y Jalisco. ¿Para qué? Para que haya suficiente aguacate, ¿no?, a la hora de hacer guacamole para el Super Bowl. Y lo que queremos es evitar, ¿no?, que el comercio internacional pues también se sirva de la tala ilegal de bosques. Los acuerdos multilaterales de medio ambiente
Los acuerdos multilaterales de medio ambiente son una parte fundamental de lo que animó a la renegociación del NAFTA, y esta es la inclusión de los acuerdos multilaterales de medio ambiente. Bueno, pues es una exigencia, sin duda, del Congreso estadounidense en su Trade Promotion Authority. Al principio habíamos incluido la implementación de 3 principales: Montreal, Marpol y CITES, y en la renegociación se incluyeron 4 más, los 4 más básicos para Estados Unidos, que son el Convenio de Ramsar, la Convención de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, por alguna razón, la Convención Ballenera Internacional, que es de celebrarse, y la Convención de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, ¿no? Esos son digamos, los AMUMAS cubiertos, ¿no? Cuya implementación es fundamental para el éxito de este capítulo ambiental. La siguiente, Rich, por favor. Como segundo gran tema, quisiera señalar las oportunidades de participación pública en este tratado. Como todo tratado moderno de libre comercio y basado en lo que fue el TPP, el TEMEC tiene amplias oportunidades de participación pública en un esfuerzo para hacer más amigable el tema del libre comercio y para que la gente pueda ser informada y pueda comprender las maneras en que las disposiciones del acuerdo se implementan y los efectos que esto tiene. Para eso, tanto el TEMEC como el TPP tienen un mecanismo relativamente simple por el cual ciudadanos, personas de la parte que se trate, pueden someter preguntas que deben de ser contestadas a su gobierno de la forma en que está llevando a cabo la implementación de sus obligaciones bajo este capítulo. También, como decía Norma, se retoma el proceso SEM, es decir, el TEMEC se beneficia del proceso de peticiones para la aplicación efectiva de la legislación ambiental que administra la Comisión para la Cooperación Ambiental, que se sienta en Montreal, Canadá, y que tiene el objetivo de que los residentes de una parte puedan llamar a cuentas a su gobierno por la falta de aplicación efectiva de la ley ambiental en un caso concreto, ¿no? Este proceso, con la intervención mediadora de la CCA, pone en contacto a ciudadanos y autoridades para que se expliquen la forma en que han atendido, o bien, en muchos casos, dejado de atender un problema ambiental concreto, promoviendo así la transparencia y el intercambio de información. La CCA, en este proceso SEM, juega una suerte de papel mediador entre gobierno y ciudadano, y en última instancia puede determinar la formación de un expediente de hechos para sacar los hechos a la luz, para sacar la verdad de un caso concreto a la luz. Bajo el esquema de la aún vigente, pero ya viejo, ACAN, los expedientes de hechos no determinaban responsabilidad de la parte en cuestión ni formulaban recomendaciones concretas y tenían el objetivo de dejar al lector del expediente la responsabilidad de sacar sus propias conclusiones. En este proceso mucha gente lo criticó como, bueno, los expedientes de hechos no hacen nada, no tienen pena, no tienen recomendaciones, pero la verdad es que en 20 y tantos años de existencia de este proceso, los expedientes de hechos fueron agentes de cambio muy importantes, generaron conversación, generaron cambios concretos, y yo señalaría 2 ejemplos, ¿no? Como el muelle de Cozumel o el del Cañón del Sumidero. Ahora, bajo el esquema del TEMEC, este proceso se fue reforzado al prever que el Comité de Medio Ambiente del propio capítulo considere los expedientes de hechos, proporcione recomendaciones al Consejo de la CCA para que el asunto planteado en la petición se beneficie de actividades de cooperación, y asimismo tenemos el Comité Intergubernamental de Estados Unidos muy pendiente de revisar peticiones, de revisar expedientes de hechos y de exigir el cumplimiento de la ley en el caso concreto, ¿no? Así es que al ya no estar el proceso SEM incluido en un acuerdo paralelo, sino en el cuerpo del tratado, el proceso SEM puede dar, en mi opinión, ¿no? Pie a mecanismos de solución de controversias por el incumplimiento reiterado de la legislación ambiental en un país, y puede suceder, por ejemplo, y los invito a ver este caso, el caso del ciclo agrícola del espárrago en Caborca, Sonora, y la insufrible contaminación que provoca, contaminación que a veces incluso es transfronteriza, ante la total indiferencia de autoridades municipales para regular, ¿no?, el ciclo y para regular la contaminación ambiental. La siguiente, Rich, por favor.
Y para acabar, ¿no? Para acabar esta breve intervención, quiero hablar de dos salvaguardas, es decir, yo considero al TEMEC que en un contexto de desvalorización de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, que resguardan no solo la biodiversidad, sino también el hábitat, las especies amenazadas, los recursos genéticos, la inspección y vigilancia de estos y también su uso y conocimiento, instituciones que son como la CONAMP, la CONABIO, la PROFEPA, el TEMEC cobra una importancia fundamental al resguardar ciertos instrumentos normativos e institucionales fundamentales para la gestión de los recursos naturales, como son, por ejemplo, el procedimiento de impacto ambiental y la integridad de las áreas naturales protegidas, así como la vigencia de la legalidad ambiental mediante procesos de inspección y vigilancia. En este sentido, el TEMEC hará mucho más costoso, no solamente políticamente, sino comercialmente y económicamente, una regresión en materia ambiental. Les señalo, ¿no?, lo que yo considero salvaguardas, como les decía, pues la vigencia del procedimiento de impacto ambiental para obras públicas y privadas. Aquí me viene a la mente el proyecto del Tren Maya, la investigación de las infracciones ambientales, es decir, el TEMEC prevé obligatoriamente labores de inspección y vigilancia que realiza la PROFEPA, la vigencia de procedimientos judiciales, cuasi judiciales, administrativos en materia de sanciones ambientales, con las salvaguardas típicas del debido proceso, ¿no?, vigentes en las democracias constitucionales, y la integridad de las áreas naturales protegidas como un instrumento de conservación y de gestión de los recursos naturales. Que a veces es importante ver que no todos los sitios, incluyendo los sitios Ramsar, que a veces en nuestra legislación son áreas naturales protegidas y a veces no, pues al TEMEC le interesan las dos figuras. Y por último, yo señalaría que en esta renegociación del NAFTA, el protocolo modificatorio tiene dos, ¿no? Sobre todo me interesa, hablamos de la ampliación de los AMUMAS, es decir, la ampliación del catálogo de los AMUMAS cubiertos. Me interesa mucho lo que decía Ricardo, señalarles a ustedes que existe la reversión de la carga de la prueba sobre incumplimientos al capítulo en caso de que una controversia por un incumplimiento ambiental llegue a un panel, es decir, bajo esta reversión de la carga de la prueba, el presunto infractor, supongamos que es México, tendrá que demostrar al panel que ni es presunto ni es infractor, contrario a lo que sucede en el mundo normal, ¿no?, en el que acusa debe de probar y que la presunción de inocencia es un principio rector de la justicia, ¿no? Esto aplica en algunas obligaciones muy puntuales, ¿no?, del capítulo, como es la definición de legislación ambiental, los AMUMAS, el protocolo de Montreal y de Marpol. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba que es un poco escandaloso y que habrá que ver cómo se hace en la práctica. Y no perder de vista la ley de implementación de los Estados Unidos, es decir, es muy importante entender, yo los invito a checarla, a revisar y estudiar la ley de implementación del TEMEC en Estados Unidos, para entender la manera en que Estados Unidos está conceptualizando la implementación y no solo la implementación, sino el alcance de las obligaciones. Y les señalo nada más, ¿no? Dos o tres. Uno, el establecimiento del Comité Intergubernamental Ambiental, es decir, una comisión intersecretarial en Estados Unidos que va a evaluar las leyes y políticas ambientales de las contrapartes, va a dar seguimiento a la implementación de las obligaciones de las partes bajo este capítulo y exigir su cumplimiento. Y además va a tener la facultad, ya tiene la facultad, de pedir la inspección de cargamentos específicos bajo el acuerdo de verificación aduanera que les habla Ricardo. También va a monitorear el cumplimiento de leyes estadounidenses, es decir, las obligaciones de la parte vis a vis, leyes estadounidenses como la Mammal Protection Act, la ley Magnuson-Stevens, la High Seas Drifted Moratorium Act, es decir, leyes ambientales con contenido comercial del interés de Estados Unidos. Y, por supuesto, el establecimiento de attachés ambientales en la Embajada de la Ciudad de México que van a hacer un monitoreo día por día, diario, de las obligaciones del capítulo y van a servir de vínculo entre el Comité de Medio Ambiente del TEMEC
entre la Comisión de Cooperación Ambiental, entre el Comité Intergubernamental estadounidense, para asegurarse que el capítulo 24 del TEMEC marcha bien. Y yo aquí lo dejaría, Rich. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la presentación tan clara sobre los aspectos jurídicos del tratado. Y no nada más cabe señalar que el contenido del tratado se limita a lo que está escrito. Las implicaciones que tiene un documento como el capítulo de medio ambiente y sus demás instrumentos que lo acompañan van más allá, porque tienen una relación con la política del país en la materia. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora pasaría a la presentación respecto a un par de aspectos muy concretos de la negociación del TEMEC, que se incluyen en el capítulo ambiental y en el acuerdo de cooperación ambiental y verificación aduanera, y que tienen que ver estrictamente o con una relación aún más estrecha que otros temas con la agenda de comercio. El primero de ellos es el tema de pesca de captura marina. Como les platiqué al inicio de la sesión, las disposiciones sobre pescas de captura marina o pesquerías, como les llegamos a decir, tienen su antecedente desde el TIPAD. En el TIPAD hubo discusiones muy fuertes entre los 12 países que en ese entonces estábamos en la mesa para saber qué tanto podía contribuir el tratado a la conservación de las especies marinas y al adecuado manejo de los recursos pesqueros. Estábamos hablando de países que están ubicados en la cuenca del Pacífico. Por ende, no podíamos negociar un capítulo de medio ambiente que no tuviera disposiciones relacionadas con la actividad pesquera, particularmente a la luz de cifras como las que recientemente se publicaron en el informe de la FAO sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura. El consumo per cápita aparente de pescado en países en desarrollo ha ascendido de 5.2 kilogramos a 19.4 desde 1961 a 2017. Vean nomás el aumento en el consumo del producto. No está mal, simplemente se tiene que aparejar con medidas que nos aseguren que no haya una depredación de los recursos marinos en aras de garantizar el consumo de la población. Además, la producción mundial de pesca de captura en 2018 alcanzó un récord que no se había alcanzado antes de 96.4 millones de toneladas. Estas actividades intensas en materia pesquera han tenido un efecto que se puede ver claramente en la gráfica que está siendo expuesta sobre el estado de las pesquerías marinas. Verán, en la parte de arriba se habla de pesquerías en estado de sobrepesca. En 1974 teníamos una cantidad de pesquerías menor a la que claramente figura en nuestros días o en fechas recientes, en donde estamos tendiendo hacia niveles biológicamente insostenibles de las poblaciones de peces que son explotadas en el mundo. Los números están ahí. Del 10% de pesquerías a niveles biológicamente insostenibles en 1974, pasamos al 34.2% en 2017. Y en contraste, las pesquerías en niveles biológicamente sostenibles del 90% en 1974 al 65.8% en 2017. Estas son cifras del informe que les estoy refiriendo en esta lámina sobre el estado mundial de la pesca y acuicultura. Ahora, ¿qué hacemos? ¿De qué manera pueden contribuir los tratados internacionales a esto? Los tratados internacionales por ningún motivo los tratados de libre comercio por ningún motivo sustituyen los foros específicos donde se discuten estas materias. Y aquí es donde radica el encanto, digamos, de las disposiciones incluidas en los capítulos como el de medio ambiente del TEMEC o del TIPAD. Exploramos la manera en la que las disposiciones comerciales pueden ayudar a reafirmar aquello que se ha acordado en la esfera multilateral, regional o plurilateral en el mundo en esta materia. Tenemos entonces disposiciones relacionadas con materia pesquera que podemos dividir en 4 grandes rubros. El primero de ellos es el manejo pesquero sostenible. El manejo pesquero sostenible tiene disposiciones que inicialmente se acordaron en el TIPAD y que se orientaban a adoptar medidas que desalentaran el aleteo del tiburón. El aleteo del tiburón es una práctica espantosa que básicamente consiste en extraer las especies del mar, cortarles las aletas y volver a tirar la especie viva al mar. El aleteo del tiburón
suele ocurrir con el fin de satisfacer un mercado de consumidores de productos como la sopa de aleta de tiburón, altamente consumida en países asiáticos. Entonces, la contribución que hace el TIPAT es poner una base sobre la cual el TEMEC reafirma. En el TEMEC tenemos una prohibición de medidas relacionadas con el aleteo del tiburón. Las partes tienen que adoptar una prohibición respecto a eso, en donde en el caso mexicano se cache, se identifique a algún pescador incurriendo en esta práctica, inmediatamente sería objeto de alguna observación por virtud del capítulo de medio ambiente. Otro ejemplo muy claro que ni siquiera estaba en el TIPAT. En el TEMEC incluimos una disposición que prohíbe el uso de veneno o explosivos en la pesca. Pues hay lugares en donde hay pescadores que usan explosivos para extraer de barreras coralíferas, sacar las especies a través de los explosivos para que puedan pescarlos de manera más fácil. Esto se prohíbe por virtud del TEMEC. No decimos que con esto estemos resolviendo todo el problema mundial, pero quiero que quede claro que el hecho de que se incorporen este tipo de disposiciones en capítulos como el de medio ambiente del TEMEC ayuda a sentar las bases para que en negociaciones futuras quienes estén involucrados en ellas y hayan adoptado ya compromisos de esta naturaleza puedan impulsarlos con otros socios comerciales, con países asiáticos, con países europeos. Esto es muy importante y vamos a ver un ejemplo en lo que toca a subvenciones a la pesca en la siguiente lámina. Ahora, el segundo pilar en lo que respecta a las disposiciones sobre materia pesquera en el TEMEC tiene que ver con conservación de especies marinas. El primer elemento que a mí me gustaría destacar tiene que ver con medidas para promover la conservación de tortugas, aves acuáticas, tiburones y mamíferos marinos. ¿Cómo se hace esto? A través de medidas para evitar la pesca incidental. ¿Cómo se hace esto también? A mayor detalle, estudiar los artes de pesca, que son todos los instrumentos usados en la pesca de especies marinas, para ver cuáles de esos resultan efectivos en evitar la pesca incidental. Pesca incidental significa, de manera muy general, cachar un animal, una especie que no se está buscando cuando se incurren en actividades productivas en el mar. Puede pasar. Y puede pasar y es comprensible. Sin embargo, no puede ser excesivo, porque a veces la pesca incidental tiene como consecuencia el impacto en especies protegidas de fauna marina. Tan solo en el informe de la FAO que acabo de mencionar, en la lámina previa, hay un registro de que durante 2018, si mal no me equivoco, hubo una interacción de alrededor de 20 millones de especies protegidas por virtud de la pesca incidental o de especies en riesgo. Y esto es algo que se debe combatir. Se debe combatir. Es difícil llegar a un punto en el que nunca haya pesca incidental, porque las actividades pesqueras están relacionadas con esto, pero, como les digo, a través de artes de pesca, estudios adecuados de la zona, de dónde se encuentran las poblaciones, son las medidas que nos pueden ayudar a la conservación de las especies desde esta perspectiva. Y el otro elemento que también es muy destacado en el TEMEC es que se incluye por primera vez en un capítulo de medio ambiente una prohibición para la caza de grandes ballenas con fines comerciales. Y se listan las especies cuya caza se debe evitar. Es algo sin precedentes y es algo que en un contexto en el que ha habido países que han manifestado inconformidad o incluso deseos por separarse de la Convención Ballenera Internacional, esto sin duda representa una alternativa para reforzar. No está nada escrito en el sentido de que quizá Canadá, Estados Unidos o México entren en negociaciones con países que no están reconociendo sus compromisos en materia de protección a las ballenas y deseen, con el fin de protegerlas, incorporarlas en sus futuras negociaciones o ambientales o comerciales. De ahí lo relevante de estos elementos. Y ahora pasaría a los otros dos elementos relacionados con la pesca de captura marina. El primero de ellos será al que me referiré, es el de combate a la pesca INDNR en la parte inferior derecha. La pesca INDNR significa pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. ¿Qué pasa con la pesca INDNR? Ocurre en muchos lados, puede consistir en que una embarcación tenga una bandera de un país formalmente y use otra para capturar en alta mar. Eso es algo que no está permitido por el marco
marco jurídico internacional en la materia, y hay abusos respecto al transbordo de especies entre embarcaciones o el no reporte de las capturas realizadas por las embarcaciones. Entonces, las disposiciones del TEMEC y del TIPAD en ese sentido buscan reforzar la cooperación internacional a través de organismos especializados en la materia, que son las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, las OROPS. Reforzar las medidas de control, vigilancia y monitoreo de embarcaciones a través de registros de embarcaciones que abanderen el pabellón de la parte en cuestión y esquemas de registro de buques y intercambio de información entre países para que sepamos cuáles son las embarcaciones autorizadas para navegar en un país u otro. Asimismo, también se promueve que los países intercambien información sobre embarcaciones que hayan sido identificadas como incurriendo en prácticas de pesca INDNR. Esto es algo que definitivamente agrega valor al cuidado, a la regulación, al manejo internacional de las pesquerías y representa uno de los elementos que más aporta tanto el TIPAD como el TEMEC. Ahora, el último punto, y relacionado con la Organización Mundial del Comercio, es el de subvenciones a la pesca. Por primera vez, el mandato de Doha para el desarrollo, acordado en el marco de la Organización Mundial del Comercio a inicios de este siglo, preveía negociaciones para revisar y perfeccionar las disciplinas en materia de apoyos que otorgan los estados con relación a la pesca. Esto no ha concluido en la OMC y para finales de la década pasada, simple y sencillamente para la década de 2010, simplemente no se veía un fin a estas discusiones. Habían sido complicadas, habían tenido que ver con puntos de vista francamente divergentes entre las partes en la OMC, pero de pronto llega el TIPAD, llega la conferencia de Río +20 en 2012, y ahí se acuerdan elementos que al final de cuentas quedan consagrados en el capítulo de medio ambiente del TIPAD. Por primera vez, el TIPAD incluye un acuerdo para prohibir las peores subvenciones a la pesca. ¿Por qué son peores? Vean la descripción. Son subvenciones que afectan negativamente poblaciones que están identificadas como en condición de sobrepesca y es una prohibición que contribuye a las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. O sea, francamente un país no puede estar otorgando una subvención a una embarcación que sabe que ha incurrido en actividades ilegales. Entonces, este tipo de acuerdos han representado un apoyo y le dotaron de un ímpetu a las discusiones en la OMC que no se había visto, al grado de que la OMC ahorita tiene como uno de sus únicos 2 procesos de negociación vigentes en curso el de subvenciones a la pesca. Los países de la OMC, a partir de lo acordado en TIPAD, que se incluye también en el TEMEC, salvo por cambios menores, deciden retomar esos elementos y reactivar las discusiones sobre subvenciones a la pesca. Es un proceso en curso que cuenta con el apoyo de la mayoría de los países de la OMC, conscientes de la situación en la que se encuentran las pesquerías del mundo. Este es un elemento muy importante. ¿Y por qué se negocia esto en la OMC y no en la Organización de las Naciones Unidas? Porque es precisamente la OMC el foro en el que existen regulaciones, en el que existen disposiciones relacionadas con los apoyos del tipo de subvención. Ese es el motivo principal. La OMC tiene un acuerdo en donde se regulan las subvenciones y las medidas compensatorias y a partir de ahí se toman elementos para esta discusión. La propia declaración de Río +20 prevé una referencia a la OMC como el foro en donde se discute esto. Entonces, somos optimistas de llegar a un acuerdo. Se esperaba lograrlo este año, sin embargo, las condiciones no lo han permitido por la dificultad de realizar reuniones multilaterales en formato presencial, pero se espera tener noticias para el año que entra en el marco de la OMC. Y ya para terminar, me gustaría referirme al Acuerdo de Cooperación Ambiental y Verificación Aduanera entre México y Estados Unidos como un componente de carácter comercial que busca claramente ser innovador en su contribución a la protección al medio ambiente. ¿A través de qué? Del intercambio de información entre autoridades sobre la legalidad de los cargamentos que llegan a sus fronteras. Este acuerdo no consiste en más que si hay una autoridad en Estados Unidos que desea obtener información de la autoridad mexicana
sobre un cargamento de productos que contengan especies de flora y fauna silvestre, sus partes y derivados, productos de pesca o productos forestales, puede pedir que haya un intercambio de información sobre el trámite aduanero al que fue sometido el producto. No quiere decir que se esté revelando más información de la que cuentan las autoridades. ¿Para qué es esto? Para que la autoridad de Estados Unidos o de México compare y coteje si legalmente hay algo que no tenga sentido en el proceso de importación que nos ocupe. Y como mencionaba Rodrigo, este elemento es uno de los que contribuyen ciertamente a combatir la ilegalidad en el comercio de flora y fauna silvestre, entre otras cosas, además de pesquerías y gestión forestal sostenible. Estamos en proceso de implementación de esto, preparándonos para su entrada en vigor, y estaremos, por supuesto, en comunicación con la Administración de Aduanas, con el Servicio de Administración Tributaria y con la Semarnat y sus diferentes órganos. Ahora, antes de pasar, con esto terminaría mi parte de la presentación y me gustaría compartirles un video respecto a nuestro siguiente ponente y la organización que representa. Se trata de Antón Aguilar, que es, como les indiqué al inicio de la presentación, secretario ejecutivo de Humane Society México, y Antón es un representante de la sociedad civil que acompañó las negociaciones de los capítulos de desarrollo sostenible en la Unión Europea, en el proceso con la Unión Europea y en el TEMEC sobre comercio y medio ambiente. Antón, si me permites compartir el video para después darte la palabra. México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. En cuanto al número de especies silvestres, ocupamos el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos y el quinto en anfibios. Muchas de estas especies son endémicas, lo que quiere decir que solo existen en México. Así que si se extinguen en nuestro país, desaparecerán para siempre de nuestro planeta. El comercio de animales silvestres es una industria de miles de millones de dólares que amenaza la supervivencia de muchas especies y que causa la mortandad y el trato cruel a incontables animales cada año. La guacamaya roja, verde, el mono araña, el aullador y las tortugas marinas son algunas de las especies silvestres protegidas que no debes comprar. El 77% de los pericos capturados muere durante su captura, acopio, transporte, distribución y venta antes de llegar al consumidor. Muchas veces al viajar a las orillas de la carretera o en algunos lugares te puedes encontrar con gente que vende animales silvestres como mascotas o que vende productos hechos con animales silvestres. Si los compras, estás ayudando a que lo sigan haciendo. No los compres. Al adquirir fauna silvestre sus productos, como caparazones o huevos de tortuga, pieles de reptiles o grandes felinos o incluso plumas de aves silvestres, contribuyes a mantener la industria del tráfico de fauna silvestre. Tú puedes ayudar a preservar la diversidad biológica de nuestro país. No compres fauna silvestre ni sus productos. Fauna silvestre. Y ayuda a preservar las especies silvestres de nuestro país y que dejen de sufrir. Yo no compro fauna silvestre. Celebremos a los animales y acabemos con la crueldad. Ahora sí le voy a ceder la palabra a Antón. Bienvenido, Antón, y muchas gracias por participar en esta sesión del seminario TEMEC. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la Secretaría de Economía y al Senado por invitarme a participar. Les quiero platicar un poquito de mi organización. Si quieres, vamos a la siguiente lámina ahorita que se ve en pantalla completa. Mi organización se llama Humane Society International. Somos una de las organizaciones de protección animal más grandes en el mundo. Me gusta esta lámina porque muestra la diversidad del trabajo que realizamos. Somos una organización que trabaja para proteger a todo tipo de animales, incluyendo animales de compañía, fauna silvestre, animales de laboratorio y animales de granja. Si quieres, vamos a la siguiente lámina. Somos una organización grande, tenemos presencia en más de 50 países y somos una organización basada en la ciencia.
En México tenemos unos 5 años que nos establecimos y les quisiera platicar antes de ir a las recomendaciones concretas que hicimos para el TEMEC, algunos de las actividades que hemos hecho. Hemos estado trabajando para fortalecer la legislación. ¿Hay algún problema? No sé si me están escuchando. ¿Se me escucha? Sí, ok. Entonces voy a seguir. Hemos estado trabajando para fortalecer las leyes de protección animal, las políticas corporativas, sobre todo para promover el bienestar de animales de granja y promover cambios de actitud en la población hacia actitudes más compasivas hacia los animales. Por ejemplo, en temas de legislación estuvimos muy involucrados en promover una reforma al Código Penal Federal para establecer sanciones a las personas que organizan peleas de perros. También en temas de políticas corporativas, por ejemplo, trabajamos con grandes compañías como Tox y Bimbo, que se han comprometido a abastecerse únicamente de huevo libre de jaula. Y en términos de cambios de actitudes, pues tenemos nuestra campaña No Compres Fauna Silvestre y también trabajamos para cambiar, por ejemplo, festividades crueles. Había una en Izamal, Yucatán, en la que para festejar a un santo se rellenaban piñatas con animales vivos y se les golpeaba hasta matarlos. Esto ya no se hace, pero hemos estado trabajando en esa comunidad. Como decía Ricardo, mi organización estuvo involucrada en el proceso de consultas que realizó la Secretaría de Economía para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos y también con la Unión Europea. Y debo decir que en nuestra experiencia hubo mucha receptividad. La mayoría de nuestras recomendaciones quedaron plasmadas en los textos finales, no siempre con el nivel de ambición que a nosotros nos habría gustado, pero sí hubo una incorporación de muchas de nuestras sugerencias. Quisiera mencionárselas brevemente. Una de ellas, ahí como que me parece que se dejó de proyectar la lámina, pero bueno, les comento las recomendaciones que hicimos. Como ya se ha mencionado, una muy importante era incorporar las disposiciones ambientales que habían quedado plasmadas en el TPP y que se recuperaran en el acuerdo con América del Norte. Otro tema importante del que ya habló extensamente Ricardo es el tema de las pesquerías sustentables. Otra recomendación tenía que ver, y también ya se mencionó, con la protección a especies marinas específicas, concretamente mamíferos marinos, tortugas marinas y tiburones. También incluir disposiciones para el combate al tráfico ilegal de fauna silvestre, que ese es el tema en el que voy a centrar mi exposición. Y otras recomendaciones incluyeron que se incorporaran los acuerdos multilaterales ambientales que fueron recogidos, un compromiso para aplicar efectivamente la legislación ambiental, que también quedó plasmado, reconocer y establecer mecanismos para la participación pública y el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades que hacen cumplir la ley. Todas esas disposiciones quedaron plasmadas en el texto final. Una recomendación que hicimos y que no fue recogida fue tomar medidas para paliar o mitigar el impacto ambiental de la agricultura industrializada, es decir, de los sistemas de producción pecuaria, más allá regresamos a las láminas. Si quieres, vamos. Ya regresé, Norma, perdón, ya regresé. Si quieres, yo lo comparto. Perdón. No hay cuidado. Estábamos en la lámina anterior de nuestras sugerencias. Les decía, una de las recomendaciones que no fue tomada en cuenta fue considerar el impacto ambiental de los sistemas de producción pecuaria intensivos, que es ese que destacamos ahí en amarillo, pero las demás sí fueron en mayor o menor medida incorporadas y eso nos parece que fue un resultado muy positivo de las negociaciones y de la interacción del Gobierno de México con la sociedad civil. Si quieres, vamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, quisiera hablar dentro de los distintos temas que quedan reflejados en el TEMEC. Uno importante
es el combate al tráfico ilegal de fauna silvestre. Y quisiera hablar sobre algunos desafíos que enfrentamos en nuestro país con este tema y también las oportunidades que este nuevo instrumento, el TEMEC, ofrece para hacer frente a algunos de estos desafíos. En primer lugar, el comercio de fauna silvestre es una industria de miles de millones de dólares. Se estima que hay en juego entre 7 y 23 mil millones de dólares al año en esa industria. México es considerado un hotspot, es decir, es un país con mucha biodiversidad, con muchas especies, por lo que es un país de origen, pero también de tránsito para el comercio ilegal de fauna silvestre. Somos vecinos de Estados Unidos, que es uno de los centros de consumo más importantes, pero también enviamos esos productos a otros centros de consumo en Europa y en Asia. El tráfico ilegal de fauna silvestre tiene ramificaciones sociales, además de las ambientales. Desde luego, un problema muy importante pues, es que se amenaza la supervivencia de muchas especies en peligro de extinción, se dañan los ecosistemas, los animales sufren durante el tráfico, hay maltrato animal en los procesos de captura, transporte y comercialización. Muchos mueren en ese proceso, pero las consecuencias van más allá y dañan a la sociedad profundamente. Hay vínculos muy estrechos entre el tráfico ilegal de fauna silvestre y otras actividades del crimen organizado, como el narcotráfico, el tráfico de armas, entre otros, y todas estas mafias dañan a la sociedad con su violencia, amedrentando a las comunidades, etc. Otro desafío importante es el cumplimiento efectivo de la ley. Tenemos autoridades con capacitación, equipo y presupuesto que muchas veces son insuficientes para que puedan realizar su tarea de manera efectiva. Hemos visto ajustes a la baja en los presupuestos del sector ambiental de manera sostenida en los últimos 5 años y estas instancias gubernamentales pues tienen dificultades para cumplir sus mandatos si no cuentan con las herramientas y los recursos suficientes. Algunas de las oportunidades que ofrece el TEMEC son 3 desde mi punto de vista, 3 fundamentalmente. Uno es que hay un compromiso muy claro de aumentar la cooperación para hacer cumplir la ley. Y esto debe traducirse en recursos que se pongan a disposición de las partes para que puedan justamente fortalecer sus capacidades para hacer cumplir la ley. México, como un país de menor nivel de desarrollo relativo en comparación con Estados Unidos y Canadá, debería beneficiarse de estos aumentos en los recursos para la cooperación. Otra oportunidad importante es que en el tratado los países se comprometen a mantener y aumentar su capacidad gubernamental y sus marcos institucionales para conservar la biodiversidad y hacer cumplir la ley. Esto supone que si México reduce considerablemente sus asignaciones presupuestales para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley ambiental y eso pone en predicamento su capacidad de cumplir la ley efectivamente, puede ser llamado a rendir cuentas tanto por los mecanismos de participación ciudadana como por los otros estados parte. Otra oportunidad importante es los mecanismos justamente de participación pública y el compromiso de estrechar la colaboración de los gobiernos y la sociedad civil para promover la capacitación de sus funcionarios y realizar campañas educativas para disuadir a la población sobre el consumo de fauna silvestre. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, en la pandemia que estamos viviendo, que tiene detenido el mundo, se ha vuelto muy clara la importancia de combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre, de cumplir con nuestra legislación ambiental y no solo eso, sino de ir más allá. Mi organización publicó un estudio en su página de internet que reúne la evidencia científica que nos muestra que el origen de todo esto proviene de los murciélagos, que son anfitriones ideales, digamos, de los coronavirus y de otros virus, porque son mamíferos que vuelan, son los únicos mamíferos que vuelan, son capaces de
de viajar largas distancias, están presentes en todo el mundo, no se enferman y viven muchos años, viven en promedio 40 años. Entonces, si uno fuera un virus y tuviera que elegir una especie donde albergarse, los murciélagos ofrecen muchas ventajas como desde el punto de vista de la expansión del virus. Pero no hay que demonizar a los virus, perdón, no hay que demonizar a los murciélagos. Los murciélagos ofrecen servicios ambientales importantísimos de polinización, de control de plagas, entre otros. El problema está fundamentalmente en los mercados de fauna silvestre. Ustedes saben, porque se ha hablado mucho de esto en las noticias, que con toda probabilidad el contagio de murciélagos no fue directo a los humanos, sino que fue de murciélagos a una especie intermedia que todavía no se identifica y después a los humanos, y que esto ocurrió en un mercado de fauna silvestre en China. Estos mercados de fauna silvestre que hay en China, en México y en muchos países son focos rojos para enfermedades zoonóticas, son verdaderos caldos de cultivo para que ocurran este tipo de problemas, porque son mercados en los que conviven muchas especies distintas, están hacinadas, están exhaustos, están estresados, y ahí ocurren este tipo de contagios. Lo que ocurrió con el COVID-19 ya había ocurrido con anterioridad. Ustedes recordarán el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, que tuvo sus brotes en 2002 y que fue con una historia muy similar. Ahí sí ya se ha comprobado completamente que se originó en los murciélagos, que de ahí pasó a una especie intermedia que fueron las civetas, y que de ahí se contagió a los humanos, y que todo esto ocurrió en mercados de fauna silvestre en China. Algo similar ocurrió con el MERS, la enfermedad pasó de los murciélagos a los camellos, esto no fue en China, sino en Arabia Saudita, y de ahí pasó a los humanos. Cuando ocurrió el brote del SARS, las autoridades chinas cerraron los mercados de fauna silvestre de manera temporal, y esto ayudó a controlar el contagio. Pero una vez que se controló la epidemia, los mercados se volvieron a abrir. Y esto nos hace pensar que muy probablemente si esos mercados hubieran permanecido cerrados, no nos enfrentaríamos ahora con el problema de la pandemia por COVID-19. Si quieren, vamos a la siguiente lámina. ¿Cuál sería la solución? Pues hacer lo que ya hizo China para enfrentar el SARS, prohibir estos mercados de fauna silvestre que son focos de infección epidemiológica. Y de hecho, eso se ha estado haciendo. Varias ciudades y países en China, Gabón, Malawi y Bolivia ya han comenzado a establecer restricciones a la comercialización de fauna silvestre, sobre todo para consumo humano como comida. La Organización Mundial de la Salud ya hizo la recomendación a los gobiernos de que prohíban la venta y comercialización de fauna silvestre para consumo humano. Y en México también estamos avanzando en esa dirección. La senadora Jesús Rodríguez presentó recientemente una iniciativa de la mano de la Organización Igualdad Animal para justamente cerrar estos mercados donde se venden animales y sus productos de una manera que supone un riesgo para la salud humana, que supone riesgos epidemiológicos. Entonces, para concluir, me parece que ya estamos sobre el tiempo. Es muy importante que nuestro país cumpla de manera efectiva con su legislación ambiental, con sus compromisos internacionales, y que incluso vaya más allá, que se tomen medidas efectivas contra los mercados de fauna silvestre insalubres que han propagado este tipo de epidemias y que tienen consecuencias muy dramáticas, no solo para el medio ambiente, sino también para la economía, la salud y el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes por sus presentaciones. Con esto terminamos nuestras exposiciones en esta sesión. Tenemos tiempo para unas preguntas. Por favor, Lidia, te cedo la palabra para saber si hay alguna inquietud entre el auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, tenemos, ¿me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? Tenemos aquí una pregunta, tres preguntas que el público nos ha presentado. La primera,
¿Cuáles serían los principales desafíos que representa el capítulo de medio ambiente para México? El capítulo de medio ambiente del TEMEC para México, específicamente. ¿A mis colegas ponentes quieren intervenir de algún modo? Gracias, Ricardo. Si quieres, yo diría que dependiendo el tipo de disposición, es decir, las disposiciones, como vimos, son muy amplias en muchos temas. En algunas ocasiones, estos retos tendrán que ver con la aplicación de la ley, adecuación del marco jurídico en algunos casos, en otros casos como la verificación de cargamentos en transbordo tendrán que ver con una mezcla de todo, ¿no? Es decir, retos de infraestructura, de personal, presupuestales y de adecuación al marco jurídico, y en otros tendrán que ver como en aplicación efectiva de la ley, como en los casos de la gestión forestal sustentable, en la ampliación de capacidades de inspección. Creo que los retos que plantea el TEMEC en muchos casos son multifactoriales y en general tienen que ver como con un fortalecimiento, ¿no? del sector ambiental en su conjunto. Muchas gracias, Rodrigo. Por mi parte, yo creo que los principales retos que enfrenta la implementación del capítulo tiene que ver con garantizar que estemos bien en línea con las autoridades ambientales y pesqueras también, que tienen un papel muy importante, como ustedes vieron en la administración del capítulo. Esto, al hablar de ajustes al marco jurídico, no estamos hablando necesariamente de la emisión de nuevas leyes, sino quizá de revisar cómo han funcionado instrumentos de carácter administrativo para quizá reforzar cómo se llevan a cabo actividades para evitar el tráfico de especies, por ejemplo, o en el caso de subvenciones a la pesca, para asegurar que las subvenciones que están prohibidas efectivamente en México se apliquen de ese modo. Entonces, se asegure que no haya que no haya un incumplimiento de este modo. Y yo creo que básicamente, aunque hay muchas noticias en prensa respecto a la cantidad de coordinación intersecretarial en Estados Unidos que está teniendo lugar de cara a la entrada en vigor del TEMEC, debemos pensar que en México, pues también lo estamos haciendo, simplemente que esto se hace en el día a día, aunque no salgan en prensa las noticias al respecto. En el día a día estamos en comunicación con todo el sector ambiental a través de la Unidad de Asuntos Internacionales, la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, quienes nos han estado preguntando respecto a sus dudas principales sobre el contenido del TEMEC y están muy interesados en que esto no lleve a una aplicación inadecuada o a un incumplimiento del tratado. Lidia, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos una adicional. ¿De qué forma se fortalece la cooperación trilateral para proteger el medio ambiente en el caso del TEMEC? Bueno, si me permiten, aquí me gustaría dar algunos elementos para atender esta inquietud. América del Norte y la cooperación entre los tres países, sí es cierto que tuvo un arranque pues, más formal a partir de la creación de instituciones norteamericanas. Sin embargo, la visión de las fronteras y la cooperación entre los tres países es inclusive más antigua. México tiene una comisión en materia de límites y aguas con Estados Unidos, que es por supuesto mucho más antigua que la cooperación en el TEMEC. Tenemos otros espacios de cooperación como el Comité Trilateral de Vida Silvestre. Y bueno, regresando un poco al tema del Telecán y del acuerdo de cooperación, para lo que sirvió o lo que ha servido tener esta cooperación en este ámbito regional es, uno, reconocer a la región de América del Norte con ecosistemas compartidos, ecosistemas y especies transfronterizas, que se tiene que ver como un continente, ¿no? O subcontinente en el norte que requiere
programas específicos de cooperación y de protección. Hemos, como lo mencioné durante la exposición, hemos procurado una mejor aplicación de la ley ambiental. Nos ha puesto a la región en general, y eso se notó mucho cuando vino la negociación para el TPAC, cómo estábamos como una región mucho más integrada frente a otras regiones del mundo, en este caso Asia, ¿no? Entonces, sí creo que tener estos mecanismos, además de que eficientizan las comunicaciones entre las partes, proporcionan áreas de cooperación y de conversación entre la sociedad. Entonces, sí es cierto que el Telecán, el ACAN y ya eventualmente el TEMEC van a seguir brindando esos espacios, pero hay otros también en los que hemos tenido mucha cooperación trilateral, sobre todo de conservación, que no se restringen solamente al tema del acuerdo en sí mismo. No sé si alguien más quiere comentar. Si no fuera así, les comparto otra pregunta que nos llegó. Dice, ¿cómo controlarán o evitarán que el comité ambiental se convierta en una especie de obstáculo al comercio? ¿Hay alguna intervención de parte de mis colegas? Ok. ¿Cómo podemos evitar que el comité se transforme en un obstáculo al comercio? Precisamente identificando asuntos, aspectos que sean constructivos para México en la agenda de ese comité. Que la administración del capítulo de medio ambiente incluya los temas que mencionaron Antonio y Rodrigo, por ejemplo, o Norma, respecto a la agenda verde de protección a la biodiversidad, que se incluyan más elementos en materia de calidad del aire, por ejemplo, en el caso de que México desee incluirlos y considere que es una parte importante de la agenda que debe revisarse por los tres países. Y el punto de Antón es muy claro, o sea, incluir elementos en los cuales México pueda beneficiarse de la cooperación vigente para reforzar las medidas contra el tráfico de flora y fauna silvestres. Son ejemplos muy claros para que no se vea que esto es nada más la imposición de medidas a México y la aceptación de las mismas por parte de México. Ciertamente parte de la conclusión de las presentaciones de hoy, que espero hayan quedado en el auditorio, es que la aceptación del contenido del capítulo de medio ambiente, tanto del TPAT como del TEMEC, no involucró una aceptación de México de algo que ya estaba escrito y que México simplemente se limitó a suscribir. México aportó, México incluyó opiniones. Y un ejemplo claro es en el caso de, otra vez, subvenciones a la pesca. México dejó su huella y México tenía sensibilidades muy claras al respecto y se buscó reflejarlas en el texto final. Al final consideramos que eso fue exitoso y definitivamente la implementación es un reto para todos. Y no sería un compromiso internacional nuevo si ello no involucrara un reto de esta naturaleza. Gracias. Muchas gracias. Tenemos por el tiempo una última pregunta. ¿El capítulo de medio ambiente brinda de alguna manera fortalecimiento al Banco de Desarrollo de América del Norte, al BANDAM? La negociación del capítulo de medio ambiente del TEMEC no incluye una referencia explícita al financiamiento al NatBank, pero dentro de las discusiones que en Estados Unidos tuvieron lugar para la implementación para la aprobación del tratado, se consideró la necesidad de garantizar el financiamiento al banco. Entonces, si bien no está mandatado por el capítulo, sí fue parte de las discusiones de cierre de los que tuvieron lugar en el Congreso de los Estados Unidos. Gracias. Sí, y yo agregaría nada más, Ricardo, rápido, que en materia del Banco de Desarrollo de América del Norte ya había sido, en los años previos a las negociaciones, materia de una reforma importante, de una modernización, también, ¿no?, de la integración de la parte medioambiental al charter del banco. Entonces, como bien dices, sí, se comentó la importancia del financiamiento, pero ya había sido materia de una reforma anterior. Muchísimas gracias.
Bueno, si no hubiera algún otro comentario de los ponentes, le podríamos solicitar a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, nos haga favor de cerrar esta sesión. Adelante, subsecretaria. Muchísimas gracias. Bueno, pues solamente darle las gracias a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a Norma, a Rodrigo, a Antón y a Ricardo por su extraordinaria presentación. Creo que fue muy clara, muy sustantiva. Agradecemos mucho toda la explicación que nos han dado sobre uno de los temas que consideramos más significativos y más sustantivos en este nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá, que entra en vigor a partir del 1 de julio, y en comparación con lo que contiene hoy el TPAT del que México es parte. Si alguno de ustedes en el público, el auditorio, tiene preguntas, por favor continúen enviando sus preguntas al correo electrónico que aparece en la lámina que está en pantalla. Quiero recordarles que tenemos grabadas las sesiones anteriores en las redes sociales, en las páginas de las redes sociales de la Secretaría de Economía. Visítenlas en caso de que no hayan podido tener acceso a las sesiones anteriores de este seminario TEMEC-TIPAT. Y también quiero invitarlos a que la próxima semana, el próximo miércoles 17 de junio, nos acompañen a una sesión más sobre el TEMEC, y en este caso estaremos examinando las reglamentaciones uniformes que estaremos poniendo en vigor a partir del 1 de julio junto con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Sabemos que este es un tema de gran interés. Las reglamentaciones uniformes las dimos a conocer el pasado 3 de junio. Están disponibles también en la página de la Secretaría de Economía en la sección TEMEC, pero contaremos con expertos tanto de la Secretaría de Economía como de la Secretaría de Hacienda y la Aduana para atender preguntas y comentarios al respecto. Así es que no dejen de estar con nosotros próxima semana, mismo canal, redes sociales de la Secretaría de Economía, 9:30 de la mañana, y nos dará mucho gusto seguir conversando con ustedes sobre los temas del TEMEC que son de gran importancia para nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y nos vemos en una semana. Que tengan un buen día. Gracias. Y gracias a todos los ponentes por sus extraordinarias participaciones. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.